haciendo un repaso no nos cae nada mal. Hemorragia abdominal vista con tomografía. ¿Saben dónde está la hemorragia? Aquí, miren, en la periferia del vaso. Y aquí hay un hematoma, ¿sí? El mesenterio. Miren la lesión mesentérica, los hematomas en el abdomen del paciente. Hay edema en las heces de intestino y, bueno, pues por supuesto que un hilo paralítico, un poco de líquido libre en cavidad abdominal. Complejo abdominal medio con trauma pancreático. Ay, déjenme poner esto, minimizar. Con traumatismo pancreático y vesical. Vean la pancreatitis, ¿sí? Postraumática. Y acá, bueno, pancreatitis también, pero menos, ¿no? Y bueno, aquí también en la periferia del riñón. Complejo abdominal derecho politraumatizado. ¿Ya vieron la anomalía? Todas esas zonas del hígado que no capta contraste son zonas de contusión. Son aquí un hematoma en la periferia del vaso. Miren el riñón normal y el espacio perirrenal y pararrenal normal. Y miren aquí el riñón que está fracturado y con hematoma que incluso empuja el riñón hacia adelante, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues la mayor parte del riñón está captando contraste, ¿sí? Solo hay una fractura ahí en alguna parte, en esta porción del riñón. Aquí tenemos hemorragia subaracnoidea. Todo eso sucede en los traumatismos, casi siempre automovilísticos, ¿no? Complejo abdominal izquierdo, pues miren, aquí está el hematoma perirrenal, aquí también, y aquí en el vaso. Engrosamiento difuso con realce de la pared de las heces de intestino delgado. Esto nos habla que hay una lesión arterial, por eso está teniendo isquemia las heces de intestino delgado. Hematoma mediastínico, siempre paciente politraumatizado que tenga el mediastino ensanchado, hay que sospechar hematoma y hay que hacer tomografía en donde lo corroboramos, ¿sí? Y vemos el hemotórax, aquí no es derrame pleural, aquí es sangre en la pleura. Hematoma mediastínico, miren, ahí está la aorta y aquí el hematoma en la periferia y hemorragia también. Vemos la zona de ruptura por la angiografía. Se ve la zona de ruptura de la aorta. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Vamos bien. Bueno, vamos a continuar. Con otro tema, y que es el último del día de hoy, de músculo esquelético. Y luego vamos a hablar un poco de pediatría, para variar un poquito ya tanto músculo esquelético, si nos da tiempo. Lesiones óseas múltiples y generalizadas. No toda la patología de músculo esquelético son tumores o son traumatismos o fracturas, ¿no? También hay lesiones múltiples generalizadas y son muchas, ¿no? Solamente les voy a mostrar ejemplos, pero aquí lo importante es que ustedes sepan en tomografía generalizadas del sistema musculoesquelético, disminución en la densidad ósea o aumento en la densidad ósea o alteraciones de la textura ósea o destrucción o reabsorción o reacción perióstica generalizada o engrosamiento de la corteza o erosión de la corteza o lesiones expansivas. Vean nada más la causa de osteoporosis generalizada. La que nosotros conocemos es esta, la senil y posmenopáusica, osteoporosis en los viejitos más en las viejitas, ¿no? Pero hay muchas, y bueno, no nos toca aquí analizar cada una y las causas, todo, nos toca aquí saber ver la osteoporosis por imagen. ¿Cuál es el mejor estudio? Y si nos da tiempo veremos una clase de eso. ¿Cuál es el mejor estudio para detectar la masa ósea? Se llama densitometría, ¿de acuerdo? Después, si nos da tiempo, hablaremos de la densitometría, pero los rayos X pues también nos ayudan un poco, es mucho más exacta la densitometría,
pero los rayos X nos dicen que hay disminución en la densidad ósea. Esta es la típica columna de una viejita o un viejito, ¿sí? Con osteoporosis. Las vértebras, como están débiles porque tienen poco hueso, tienen menos densidad ósea, al estar el paciente de pie, el disco intervertebral hace estas muescas, miren, aumento, en lugar de ser los platillos, el cuerpo vertebral cuadrado como lo conocen, véanlo, que aquí tiene una concavidad y otra concavidad, aquí también, acá también, ¿sí? Esas son las típicas vértebras de la osteoporosis, casi siempre senil, ¿no? Y pueden, por supuesto, fracturarse, a veces nada más por un brinquito pequeño, ya se fracturan, están tan débiles esas vértebras, ¿sí? Se llaman vértebras con morfología en pescado. Yo no les veía mucho la forma de pescado, pero ya después me explicaron que es porque los pescados tienen así, de esta forma, sus vértebras, ¿de acuerdo? Bueno, yo las veo como con morfología en moño, pero se describen así, cuerpos vertebrales con los platillos, que serían los platillos superior e inferior de los cuerpos vertebrales con aumento en su concavidad. ¿Qué más? Tenemos causas de osteoporosis regional, ya dijimos ahorita generalizada, y la más frecuente es la de los ancianos, y tenemos también osteoporosis regional, hay muchas causas. Aquí tenemos un caso de un paciente con osteoporosis transitoria de la cadera, le dolía mucho la cadera derecha, la radiografía estaba normal, pero en resonancia sí vemos la médula ósea y ahí sí vemos que estaba edematosa en T1, hiperintensa en T2 y que captaba un poco de contraste por osteoporosis transitoria. Y luego hay osteoporosis migratoria, ¿sí? Entonces se mueve de unos huesos a otros, aquí en este caso está en la rodilla. Hay osteoporosis circunscrita, ¿sí? Hay que detectarlas. El hiperparatiroidismo es una de las causas de osteoporosis y tiene un poco de engrosamiento cortical y reacción perióstica. Y hay tumores, se llaman tumores pardos, ahí en los huesos, en el hiperparatiroidismo, sobre todo en huesos largos y sobre todo en falanges. Esto es una fractura en la metáfisis femoral, vean, ¿sí? Ahí está la fractura. Miren la corteza normal. Miren esta corteza cómo está engrosada. Es una reacción perióstica por esta fractura, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues está casi de tan transparente, de tan poco, de tanta osteoporosis que tiene este fémur, casi no lo vemos, pero sí se puede se alcanza a ver que está fracturado. Raquitismo de origen renal, trastornos en la absorción del calcio y de la vitamina D, y eso en este niño hace que los huesos estén blandos, que no estén bien osificados. Vean sus piernas. Este es un protector emplomado de genitales, y miren cómo están, al tratar de caminar el niño, son huesos que no están fuertes y que se hacen convexos. Talasemia mayor es la imagen en cabellos erizados, ¿sí? Y vean el cráneo de ese paciente con cabellos erizados, o las costillas de ese paciente cómo están ensanchadas y cómo hay hasta aquí masas en la periferia de las costillas. Enfermedades con aumento en la densidad ósea, hay muchísimas. De todas estas, ¿cuál creen que sea la más frecuente? Si vemos aumento en la densidad de un hueso, podría ser por estas dos, son las más frecuentes: metástasis osteoblásticas o islotes óseos que decíamos que eran benignos. Miren, el ojito de la vértebra, pedículo normal, metástasis en el pedículo. Pedículo normal, metástasis, ¿sí? Se dice que, y esta es osteoblástica, hay metástasis osteolíticas, o sea, agujeros, destrucción ósea, y metástasis osteoblásticas, que son hueso neoplásico que se viene a depositar. Y es muy frecuente en los pedículos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos afección del pedículo, hay que pensar, primera opción, que sea algo neoplásico, ¿de acuerdo? Metástasis osteoblásticas, manchones de hueso, ¿sí? Osteoblásticas son muy típicas de la próstata, cáncer de próstata.
o estas otras vértebras muy blancas. Ahí, metástasis blásticas, pedículo normal, metástasis. Pedículo normal, metástasis, metástasis. ¿De acuerdo? Osteodistrofia renal, así lo podemos ver cuando hay trastornos en la función renal, puede llegar a haber afección ósea y vemos en las vértebras, bueno, en todo el cuerpo sucede, pero en las vértebras podemos ver esta imagen como en sándwich, ¿no? Engrosamiento del platillo superior y esclerosis igual del inferior. Esta osteopoiquilosis, una enfermedad también hematológica en la que se ven puntos blancos en los huesos, rarísima afortunadamente. Esta enfermedad de Paget, la enfermedad de Paget es muy europea, aunque también tenemos aquí en México, por supuesto, pero tiene dos fases, fase lítica y fase esclerótica. Primero, hay zonas de destrucción del hueso, después trata el organismo de repararlas y las repara en forma patológica, ¿no? Entonces, vean, aquí hay zonas líticas que terminan en letra B, B de Víctor, ¿sí? No me van a decir que B de bueno, ¿verdad? Bueno. Ahí. Esas son las imágenes típicas de la enfermedad de Paget, ¿no? En huesos largos terminan como en la letra B, de Víctor o de Victoria, y después viene la fase de reparación, que es una fase blástica, y miren cómo repara raro, ¿no? O sea, no es la reparación ósea normal, y esa es la enfermedad de Paget. Por supuesto que el hueso está débil, y entonces vean lo que pasa en ese hueso de ese paciente de edad avanzada, que al caminar, pues toma esta forma, se dice como forma de callado de pastor, como curvita, ¿no? Como del bastón que usa el pastor, pero curvito. Y bueno, eso es porque el hueso está débil. También aumentan de volumen los huesos. Si esta enfermedad de Paget es en todo el cuerpo. Si da en cráneo, por ejemplo, los pacientes cambiaban de talla de sombrero, antes que se usaba mucho el sombrero, ¿no? En su cráneo se engrosaba y subían 1 o 2 tallas, la talla de su sombrero en esta enfermedad de Paget. Las vértebras, pues así también podemos tener vértebras más grandes y con zonas blancas o escleróticas. Displasia, hablando de otras enfermedades generalizadas, tenemos esta displasia fibrosa poliostótica. El hueso se llena, deja de ser el hueso que conocemos con sus trabéculas sanas y tiene fibrosis, tejido fibroso, y puede ser en todos los huesos del cuerpo o en uno solo, que es la monostótica, o en todos, o en varios, que es la poliostótica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una lesión de displasia fibrosa en la tibia, esta es una lesión de displasia fibrosa en el fémur, vean la deformidad, y aquí hay varios focos de displasia fibrosa. Estamos hablando de enfermedades generalizadas, y bueno, pues aquí más que nada, bueno, esta es una enfermedad de Gaucher, depósito de lípidos tipo cerebrósidos en los huesos que tienen médula ósea, aquí en ambos fémur, visto por resonancia. Y esto es para que ustedes vean, ¿no? O sea, que sepan qué pedir en las diferentes enfermedades. Vamos a hablar de procesos que producen destrucción ósea múltiple o generalizada. Frecuentes, metástasis, mieloma, leucemia, linfoma, ¿sí? Estos son los más frecuentes. Entonces, ¿qué produce agujeros en los huesos? Metástasis osteolíticas, mieloma múltiple, leucemia o linfoma son los más frecuentes. Vean ahora el pedículo normal y el pedículo destruido, ¿sí? Hay lisis, metástasis de cáncer de pulmón, es una metástasis osteolítica, pedículo normal, pedículo normal. Si lo vemos por tomografía, miren, no solo el pedículo está destruido, parte de la vértebra, ¿sí? Gran parte del cuerpo vertebral. Metástasis de cáncer de pulmón, así, bueno, ya habíamos visto en resonancia que podemos ver manchones, ¿no? Ya sea hipointensos o hiperintensos, y también a veces en tejidos blandos que infiltran al hueso y lo hacen un poquito irregular. Plasmocitomas solitarios, el mieloma múltiple, pero en un solo hueso, infiltra a la médula ósea de ese hueso
y lo aumenta de tamaño. Miren, aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Esta es la radiografía del isquion y la tomografía. Más ejemplos, muchos huesos con muchas zonas líticas, es el mieloma múltiple, ¿sí? Vean que ahí se fractura, porque claro, son huesos que no están sanos. La leucemia también me da lesiones líticas, agujeros en los huesos. Se da en niños y también me da lesiones líticas diseminadas. En este niño, que la madre tenía sífilis y desde inútero el niño se contagió y tenía sífilis en todo el cuerpo, en todo el cuerpo y en sus huesos, pues así tenía osteomielitis, ¿no? Vean la reacción perióstica y los huesos de los miembros. Osteomielitis multifocal recurrente crónica, pues son casos raros, pero puede haber. Y esta es una patología multifocal crónica, ¿sí? Pero osteomielitis podemos ver en cualquier hueso que esté expuesto a una infección y así lo vemos, miren. La osteomielitis es la gran simuladora. Tiene lesiones líticas, blásticas, ensancha el hueso, causa reacción perióstica, pero ahí la clínica es la que más ayuda, ¿no? Enfermedades con localizaciones específicas de reabsorción ósea, vean, muchísimas. Probablemente la más frecuente es la artritis reumatoide, que se reabsorbe huesos, sobre todo la clavícula. En cuanto a reacción perióstica generalizada, habíamos dicho que la reacción perióstica era por tumor o por un proceso inflamatorio muy severo, muy agresivo, por traumatismos, pero también puede haber reacción en todos los huesos, ¿sí? Y todas estas patologías la pueden dar. Síndrome de Gorham, no se sabe por qué, pero se destruye un hueso o dos. Vean, aquí se le destruyó esta parte de la pelvis a la paciente y aquí al paciente, que era un joven, se le destruyó esta parte del cráneo. Hiperostosis cortical infantil también es un hallazgo de varias patologías en el paciente. Esto es algo congénito, pero bueno, pues puede tener así hiperostosis. En cuanto al engrosamiento cortical generalizado, vean todo esto, puede engrosar la corteza de los huesos. Bueno, aquí se pasó esta diapositiva de agujeritos en el hueso y es un mieloma múltiple. Metástasis expansiva por cáncer de mama. Sí, miren, aquí son varios casos, ¿no? Visto por rayos X, visto por resonancia magnética. Expansión ósea múltiple o difusa, todas estas patologías, lo importante es que lo sepamos detectar por ultrasonido. Digo, por imagen. ¿Hasta aquí alguna duda? Tenemos tiempo y entonces vamos a pasar para dejar de hablar un poquito de tanto músculo esquelético. Vamos a pasar a ver, según yo. Vamos a hablar de pediatría, que ya hemos visto un poco, pero en cada área, pero vamos a hacer un repaso de temas de pediatría. Y vamos a empezar hablando de la radiografía de tórax. Imagínense tomar una radiografía, ya saben ustedes cómo se toma una tele de tórax normal, pero
Imagínense tomarla en un niño, en un bebito. No podemos decirle, a ver, póngase de pie, a ver, respire, ponga sus codos atrás en su cadera y luego hacia adelante. Y pues la radiografía de tórax en los niños es todo un reto, especialmente en el recién nacido, ¿sí? Vean las particularidades de la radiografía de tórax pediátrica. Los niños respiran muy rápido, ¿sí? Puede salir expirada. Además, también tienen, late más rápido su corazoncito. Puede moverse el niño, son de muy pequeño tamaño, el paciente está de más acostado y casi siempre son portátiles con equipos no de tanta resolución. Es todo un Doctora, reto la radiografía. no vemos la Sí. presentación, no sé si esté presentando. Ah, qué bueno que me dijiste. A ver. Ah, ya, perdón. Pero, ¿si me escuchan y ven ya? Sí, doctora. Ok. Hablábamos del tórax en el recién nacido y decíamos que la radiografía de tórax pediátrica pues casi siempre está movida por el aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca, casi siempre está expirada, casi siempre está medio movida, ¿no? El bebé no se está quieto, es una radiografía de pequeño tamaño, pacientes están de cúbito supino y además portátiles, ¿no? Todas las agravantes. En el recién nacido el tórax tiene forma de pantalla de lámpara con costillas horizontales adquiriendo los campos pulmonares una morfología trapezoidal, eso es normal, ¿sí? ¿Cómo sabemos el grado de inspiración? Por ejemplo, esta está expirada y la trama vascular se aprecia borrosa y la silueta cardíaca más prominente, ¿sí? Hay que tratar de que si el bebé hace caso o si el niño hace caso, pues que tome aire, que meta aire, porque vean la gran diferencia entre una radiografía y otra. Recordemos el timo en los niños, que es normal. Aquí tenemos el signo de la vela, ¿se acuerdan? El timo está en mediastino anterior, aquí en la lateral lo vemos, y es normal que esté grande en los lactantes menores y lactantes mayores y que cada vez vaya disminuyendo de tamaño. El timo está ubicado en mediastino anterior, es una densidad de partes blandas homogénea, deja ver la trama vascular pulmonar. Este es un tip importante, ¿no? Los tumores son más densos, pero miren, a través del timo sí deja ver la trama vascular pulmonar, sus contornos son lisos u ondulados, bien definidos, su contorno inferior es recto o cóncavo y no comprime estructuras vecinas. Tenemos para el timo signo de la vela de barco, aquí está el barquito, signo de la vela, ¿se acuerdan? Es normal. O signo de la ola de mar, ¿sí? Un timo muy grande y se indenta con las costillas. O signo de la hendidura o del pezón, aquí está el timo y cuando hace unión con el mediastino, el resto del mediastino, pues vemos esta imagencita, miren, ahí está, ¿sí? Signo de la hendidura y es el timo normal. En los niños podemos tener artefactos como pliegues cutáneos, especialmente en los prematuros, o colecciones transitorias de aire en el lumen esofágico. No confundir con neumotórax, vean, este es un pliegue cutáneo. No confundir con neumotórax, ¿sí? Parecía, ¿verdad? Pero aquí el tip, ¿cómo sabemos que no es neumotórax? Porque miren, sale de la caja torácica, o sea, es de tejidos blandos. Y luego a veces vemos cosas raras como este airecito en el esófago, ¿sí? Eso se puede ver en niños. Vamos a ver casos clínicos, un repaso. Este es un recién nacido prematuro de 31 semanas de edad gestacional con dificultad respiratoria progresiva desde los primeros minutos de vida que requirió ventilación mecánica. A ver, díganme, ¿cuánto dura el embarazo normal? Como no han llevado obstetricia, puede ser que no sepan. 40, 38, 42, ¿no? sí, tienen razón, 38, 42, lo normal es 40, ¿no? Pero 38 a 42 es un embarazo de término. Por lo tanto, ¿qué les parece un niño que nace a las 31 semanas?
bien prematuro, ¿no? ¿Les parece bien esos pulmones? No están negros, no están aireados. ¿Por qué? Pues porque a las 31 semanas aún no ha hecho el surfactante pulmonar que se hace en las últimas semanas de gestación, ¿sí? Por lo tanto, este niño pues nace con dificultad respiratoria que requirió intubarse y con ventilación mecánica. Diagnóstico se llama, esta patología de prematuro se llama enfermedad de membrana hialina. Es un déficit de surfactante o también se le llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. En rayos X vamos a ver pulmones pequeños, infiltrado retículo nodular, broncograma aéreo, distribución uniforme y hay grados del 1 al 4 que no los vamos a repasar, solo que sepan que puede existir esta enfermedad de membrana hialina en los prematuros. Si acercamos, vamos a ver un patrón como en red, retículo granular fino, porque alternan alvéolos colapsados y distendidos. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Un infiltrado puntiforme como en red. Enfermedad de membrana hialina. Otro caso, recién nacido a término mediante cesárea con dificultad respiratoria inmediata al nacimiento. Esta es su radiografía, este es 6 horas después y este es 24 horas después. El diagnóstico es taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Qué sucede? Esta taquipnea es en niños que nacen por cesárea, porque miren, el parto normal, ¿qué es? Lo normal. El bebé nace a través de la pelvis materna y hay una zona muy estrecha de la pelvis por la que tiene que pasar el niño y al pasar por esa zona estrecha recibe un empujón, digamos, su tórax se comprime y en esa compresión el niño expulsa el líquido que tiene normalmente en los pulmones. ¿Ven? Eso es algo fisiológico que sucede y entonces nace el niño y ya puede entrar aire a los pulmones, ¿no? Cuando no pasa esto en los niños nacidos por cesárea, pues hay líquido en los pulmones y por eso tiene esa taquipnea respiratoria del recién nacido, porque el cuerpo de ese bebé está reabsorbiendo el líquido que tiene dentro de los alvéolos, ¿de acuerdo? Y por eso a las 24 horas el niño debe de mejorar en forma espontánea. Es lo normal, se llama síndrome de taquipnea transitoria del recién nacido, que vemos en la radiografía, volumen pulmonar normal, opacidades intersticiales lineales y periliares de contornos difuminados asimétricas, principalmente en bases pulmonares. Esto es líquido en el intersticio. Derrames pleurales pequeños bilaterales y mejora rápidamente. Después tenemos otro caso, rayos X de un bebé al nacimiento, es un bebé de término con dificultad respiratoria que requirió intubación endotraqueal. En el líquido amniótico había abundante meconio. ¿Saben qué es el meconio? Es la primera evacuación del bebé. La primera evacuación del bebé lo ideal es que la haga cuando nació, pero a veces la hacen dentro del útero, casi siempre es porque tienen sufrimiento fetal. Se relajan esfínteres y hay meconio en el líquido amniótico y como el bebé está es estéril el meconio, pero es muy irritante. Y el bebé está deglutiendo y respirando normalmente líquido amniótico. Por lo tanto, ese meconio va a estar en los pulmones del bebé y eso causa una irritación pulmonar muy seria. Y esto se llama aspiración neonatal de meconio. El volumen pulmonar está aumentado, hay zonas hiperinsufladas y zonas de atelectasia por la irritación tan severa del meconio. Otro ejemplo, recién nacido prematuro de 36 semanas con ruptura prematura de membranas. ¿Qué pasa si se rompen las membranas del bebé? Comunican con la vagina de la mamá que no está estéril y puede ascender infección al interior del útero, al líquido amniótico y por supuesto al bebé y entonces puede causar esto, fiebre, dificultad respiratoria por bronconeumonía. ¿Qué vemos en la radiografía? Volumen pulmonar aumentado, hiperinsuflación, opacidades granulares, broncograma aéreo. Miren, todo esto, aquí hay una bronconeumonía más del pulmón derecho, poquito en el pulmón izquierdo.
El volumen pulmonar es variable, opacidades variables, puede haber derrame variable, pero casi siempre es unilateral. Y la edad gestacional es variable dependiendo del momento en que hubo ruptura prematura de membranas. ¿Qué les parece esa radiografía? Tiene 5 días de nacido y el bebé no respira bien, tiene dificultad respiratoria. Y si le ponen el estetoscopio, aquí se va a oír peristalsis. Es una hernia diafragmática congénita grande con hipoplasia pulmonar. ¿Por qué? Claro, el contenido abdominal se mete al tórax y no deja que se desarrolle adecuadamente el pulmón, ¿sí? Esto lo vemos en la radiografía, esto lo vemos en la tomografía, miren, pulmón normal, hiperinsuflado, compensando, y asas de intestino en el tórax, ¿sí? Dice, defecto congénito del diafragma a través del cuerpo ese contenido abdominal al tórax. En niños mayores, ¿qué vemos? La neumonía viral típica, podemos ver, y pudiera ser el coronavirus, puede verse así, en los niños. Borrosidad de contornos vasculares. Vean, el pulmón de Chino ya no se ve tan clarito, ¿no? Ahora hay borrosidad de contornos vasculares, engrosamiento de paredes bronquiales, patrón periliar peribronquial bilateral, o sea, el infiltrado está aquí periliar y periliar, y el coronavirus es periliar o periférico, o los dos. Simétrico y de predominio central. Eso nos habla de algo viral, porque el bacteriano es más focal. Y aquí lo tenemos, bueno, los vemos en menores de 6 meses, predomina este es en los niños lactantes, ¿no? En los niños más pequeñitos, menores de 6 meses, predomina la hiperinsuflación y las atelectasias. Esa es una bronconeumonía viral. Ahora vamos a la bronconeumonía bacteriana típica en los niños, ya saben ustedes, por eso voy rápido. Todo esto es la consolidación. Toda esta es la consolidación limitada por la cisura mayor, quiere decir que es del lóbulo inferior izquierdo. El aire en los alvéolos es reemplazado por material de mayor intensidad. Así vemos una superneumonía vista por tomografía con ventana para pulmón. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? Broncograma aéreo. Y esto se llama alveolograma aéreo. Aquí hay pus, pero estos bronquios aún tienen airecito en su interior. Este grupo de alveolos o este grupo de alveolos aún tienen aire en su interior. Alveolograma aéreo, broncograma aéreo en la neumonía. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Este niño de 10 meses con bronconeumonía. También tenemos neumonías redondas, acuérdense, sobre todo en los niños. Masculino de 3 años con tos, disnea y estridor laringio desde hace 2 o 3 semanas. Este niño, ahora es un niñote, hijo de doctores, de 2 pediatras, y tenía tos, disnea ocasional y estridor laringio ocasional, y ya tenía 2 o 3 semanas con eso. Miren si respira, si saca el aire. ¿Notan algo raro? Lo normal cuando saca el aire es que el pulmón se desinfle como este, pero este no se desinfla. ¿Qué quiere decir? ¿Es restrictivo? Que uno de los bronquios, que el bronquio de aquí está tapado, parcialmente tapado, ¿sí? ¿Y saben qué tenía ese niño? Tenía un tazo en la tráquea, ¿no? Se lo tuvieron que sacar por un pedacito de tazo. Se lo sacaron por broncoscopía. Y era la causa del estridor, ¿sí? Y no se quejaba mucho, el niño. Por supuesto que le habían dado antibiótico y antibiótico, pues hijo de pediatra, ¿se imaginan? Entonces, ¿qué vemos en esa radiografía? Pulmón hiperclaro unilateral por atrapamiento aéreo, desviación mediastínica, atelectasias lobares o neumonía obstructiva. Esto no sucedió porque estaba multitratado con antibióticos, ¿de acuerdo? Pero ahí era un objeto extraño en
los bronquios, en el bronquio principal izquierdo. Cardiopatías congénitas. Masculino, bueno, ya si se termina la clase, nos vemos el viernes. Ya me pongo de acuerdo con el horario con Esme, que no me fijé, ya me mandó mensaje, pero no me acuerdo muy bien qué. Pero el viernes nos vemos para la clase. Masculino de 3 meses de edad, cianótico. Vean este corazón tan rarito. Y eso es una tetralogía de Fallot, imagen del corazón en sueco, ¿sí? Tiene 4 anomalías congénitas esos bebés. Estenosis de la arteria pulmonar, comunicación interventricular, aorta cabalgada e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vean que la aorta está aquí hundida y del ventrículo derecho, perdón. Y el ventrículo derecho está muy grande por todas estas anomalías. Vemos la imagen en sueco, un corazón grande en la tetralogía de Fallot y niños cianóticos. Ahí ya nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Igualmente, gracias.